Que el acceso al agua es un derecho básico y universal, según la Observación General número 15 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Y por el otro lado, tenemos que la Organización Mundial del Comercio no ha declarado el agua como un derecho fundamental, sino como un bien privado. La realidad es que en algunos países las familias destinan el 30% de sus ingresos para tener agua. Es fundamental para el desarrollo de estos países que la gestión del agua sea pública. Presión, actuación, justicia, porque el agua es un derecho, no una mercancía. Es que aún está vigente un decreto promulgado durante el régimen militar. Así es un decreto que dejó un legado de vicios en el uso del agua, que es, por cierto, un recurso de todos. Tenemos reportaje de Juan Pablo Mesa y Alejandro Meneses. El elemento vital que ocupa 3/4 partes de nuestro planeta y que es inherente para todas las formas de vida conocidas. El agua, un bien nacional de uso público, entregado a partir del año 80 en títulos de dominio, bajo el rótulo de derechos de aprovechamiento. La idea era registrar el camino, ver las sendas que encaucen el agua hacia la capital, partir desde los deshielos en la alta cordillera que discurre entre cauces que se abren paso para ir creciendo y bajando hacia el Gran Santiago. Estamos bien adentrados en la cordillera y, como pueden ver, el nacimiento del agua, que viene desde los deshielos y que brota desde la tierra para luego unirse con el Maipo y llegar hasta Santiago. Un recurso que no es precisamente de todos los chilenos. Así, el caudal crece y toma fuerza, convirtiéndose en el río Volcán. Más tarde se junta con el río Maipo y el río Claro. Más otros pequeños esteros que finalmente se unirán con los cauces el Colorado y el Yeso. Será este potente torrente, recién a la altura de las Vizcachas, manipulado por la mano del hombre para que una parte se vaya hacia diversos canales de regadío, el Mapocho y el mismo mar. Tenemos que prever de que este bien escaso esté disponible de manera más eficiente para todos. Siguiendo el curso del agua encontramos a don José con sus cerca de 6 hectáreas de paltos y limones. Si no tenemos agua no tenemos nada, pues no tenemos producción. El agua es la principal, siempre hemos dicho nosotros que el agua es la llave de la parcela. Lleva años presidiendo el comité de aguas de su comunidad. De hecho, en su parcela tiene riego tecnificado y por surcos. No tenemos problema con el río. El río se ha mantenido y tenemos agua de sobra nosotros para acá. Y este canal es, como le quiero decir, es propio, no le da agua a nadie. Sale de aquellos cerros, ahí viene el túnel y todo esto se riega con la cuestión del canal. Suerte que no todos tienen, y es que luego de la Constitución de 1980 se establecieron condiciones especiales para el agua. En el gobierno militar sale un código que permitía que una población entera se quedara sin agua porque una sola persona quería hacerse dueña del agua. Investigamos entonces respecto de aquellas personas que se ven afectadas hasta nuestros días con ese decreto de ley. Yo le robé agua, digamos, a ellos que la tienen inscrita. Entonces, para salvarlo un poco, y aquí poníamos un motor, ¿no? En esta parte. Aquí teníamos el motor y lo tirábamos la manga adentro y para chuparlo aquí para arriba. Entonces, lo que digo es teniendo tanta agua tan cerca, colindante, y no tenemos acceso a ella. Estas fueron las aguas que ellos inscribieron. Ocurrió que personas que no tenían terreno, personas que, por ejemplo, no habían visitado la 8ª región, pudieran tener todo el agua del derecho de aprovechamiento de aguas del río Biobío. Bastaba con tener los contactos y la información para ubicar georreferencialmente un cauce, notificar a la gobernación e inscribir los derechos. Luego se publicaba en un diario y si nadie se oponía, se inscribía en el conservador de bienes raíces. El pasón vino y inscribió, te creen. No inscribió y no vinieron a saber cuando ya tenía todo hecho, ya con todos los documentos hechos.
Como él, la mayoría nunca se enteró de la disposición legal, sino hasta que supieron que las aguas de sus tierras ya no les pertenecían. Luis tiene un campo de 28 hectáreas asignado desde la reforma agraria. Lo trabaja con maíz y trigo. Recuerda que nunca tuvo problemas hasta que su patrón falleció. El patrón verdadero se lo robó, el que era dueño de este fondo. Pero en el momento que él tuvo envía, nunca tuve problemas yo, porque a mí me ayudó mucho el patrón. Hoy los hijos y herederos de su patrón no tienen contemplaciones. De hecho, Luis fue denunciado a la justicia por sacar aguas que por ley no le pertenecen. Un escenario desfavorable, atendiendo que se necesitan más de 1 millón de litros de agua para la producción de 1 tonelada de trigo. Ellos escribieron las aguas a nombre de ellos y las publicaron para el norte. Entonces aquí nadie se dio cuenta, sino que ya cuando avisaron que no podíamos sacar más agua, porque el agua ya no nos pertenecía a nosotros. El agua que pasa por acá y que le perteneció en un pasado, ya no le pertenece porque la ley le permite que otro la haya inscrito a su nombre de espaldas de él. No se informó adecuadamente, no leyó el aviso para oponerse a la inscripción de los derechos de agua de otra persona y perdió. Agua gratis, sin límite de caudal y a perpetuidad, sin siquiera necesitarla. Injusticia que el Parlamento tardó 13 años en legislar para aprobar algunas modificaciones al código. Así por lo menos se castiga a quien, teniendo el derecho de aprovechamiento, no lo usa y no lo deja usar. Permite al Estado castigar con una patente por el no uso. Decirle, mire señor, usted tiene un derecho de agua, no lo usa e impide con eso que otras personas puedan utilizarlo. Entonces yo lo voy a castigar por una patente. Pero no se le puede quitar ese derecho de agua. No se le puede quitar porque sería inconstitucional. En Chile casi el 90% del consumo del agua se va con la agricultura. Margarita decidió no depender de sequías ni de nadie e invirtió 5 millones de pesos a medias con INDAP para hoy tener asegurado el agua de sus tomates. 9.000 litros mínimo en una época que de no tanto calor. Y si hay mucho calor, pues gastaría 12.000 litros diarios. Y 12.000 litros, si no tuviese agua de canal, olvídate, no lo podría pagar con agua. Sería más barato quedarme sentada viendo una telenovela que producir tomate. Los sistemas de regadío, el regadío tecnificado hoy día, constituyen una base fundamental del recurso hídrico en Chile. Y al final, un buen sistema de regadío para el buen uso del agua es como la banda ancha. Se estiman unos 150 litros de agua el promedio que gasta diariamente una persona que vive en la ciudad. Un recurso vital que es cada vez más preciado y que necesita de un marco normativo acorde a nuestros tiempos. Es necesario hacer una reforma profunda de la institucionalidad que nos permita cuidar hoy día lo que se ha denominado el oro blanco, que son las fuentes de agua que están en las nieves y los glaciares en las cordilleras. En la actualidad existen más de 2.500 glaciares en Chile, fuente de la mayor reserva de agua. De ellos muy poco se sabe, de hecho fueron recientemente catastrados. Antecedentes a tener en cuenta en un país con el desierto más árido del mundo y donde existen poblados que durante más de un siglo no ha llovido. El agua, el bien nacional de uso público, entregado como vimos en títulos de dominio bajo el sello legal de derechos de aprovechamiento.